Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen conmigo que Dios merece la gloria? Amén. Como dice este canto, Él es digno, ¿verdad que sí? Él es digno porque Él nos ha dado libertad. Fíjense, el día de hoy sabemos que aquí en Estados Unidos se celebra, ¿verdad?, la libertad. Amén, la independencia. Sí, usted y yo pues podemos añadirle la libertad que Cristo nos ha dado, ¿verdad que sí? Sí puede añadirle usted libertad. ¿Se siente libre o no se siente libre? Sí, sí podemos añadirle la libertad. Y el día de hoy, hermanos, mire, como cada primer domingo del mes, celebramos precisamente la libertad que Cristo nos ha dado, libertad del pecado, la libertad que usted y yo podemos disfrutar por su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así nos ama el Señor. Y voy a pedirle que me acompañe a Efesios capítulo 5. Versículo 2. Efesios 5:2. ¿Ya está ahí conmigo? Si está ahí, ya estamos ahí. Ahí está, mire. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Note esto: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esto fue una ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Este mensaje tiene por título ofrenda y sacrificio. Amén. Hacemos una oración. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor Dios, porque nos anima, Señor, nos enseña, Señor, nos recuerda, Señor, ese amor tan grande que mostró tu Hijo Jesús allá en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, Señor. Y en este día queremos honrar esa libertad que vino a traer ese sacrificio, Señor. Te damos gracias, Señor, por la libertad que has dado, Señor. Diste a este país, Señor, y se celebró un 4 de julio, Padre. Pero también queremos darte las gracias por la libertad que Jesús dio al mundo, Señor, no solamente a un país, sino al mundo entero, Señor. Y ahora podemos decir que somos libres del pecado, libres de la muerte, Señor Dios, por la gracia de Jesús, por ese grande amor y sacrificio que fueron, Señor, y son de olor fragante ante tu presencia. Dios, queremos escudriñar tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría, que podamos, Señor, ir a través de ella, y tu Espíritu Santo, Señor, nos dé claridad y entendimiento, Señor, para poder conocer, Señor, estos hermosos principios, Señor, esas verdades bíblicas que nos habla este pasaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Ocupe su lugar, por favor. Gracias por venir a la iglesia. Qué bueno que está usted aquí. Amén. Qué bueno que hizo el sacrificio, amén, de venir a la iglesia. Sí. Andad en amor, dice también. Este es el apóstol Pablo, hermanos, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso en esta escritura, diciendo que era necesario, ¿verdad? Era importante que anduvieran en amor, como también Cristo nos amó. Cristo nos amó, decía el apóstol, y se entregó a sí mismo por nosotros, viniendo a ser, una ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Y qué hermoso es esto, ¿no? Que una ofrenda y sacrificio sean de olor fragante ante la presencia de nuestro amado Señor, ¿verdad? Nuestro amado Padre, ¿sí? Y hermanos, hablando del apóstol Pablo, quiero enfocarme un poco en él, ¿sí? En el apóstol Pablo, quien escribe estos versículos o este versículo. El apóstol Pablo fue reconocido por sus firmes convicciones en los principios bíblicos y los ritos judaicos que demandaba la ley, ¿sí? Que él defendió, hermanos, drásticamente desde antes de su encuentro con Jesús. Pero también, hermanos, después de este encuentro con Jesús, lo encontramos lleno de fe, ¿sí? Por haber conocido, hermanos, sí, allá en aquel hermoso lugar, ¿verdad? Yendo camino a Damasco, ahí se encuentra con el Hijo de Dios, y
y nos enseña la escritura que fue un hombre lleno de fe, un hombre lleno de gracia, ¿verdad? Después de haberse encontrado con Cristo, ¿verdad? Lleno de gracia, lleno de sabiduría. Antes había conocimiento en él, y esto creo que se los he explicado varias veces, ¿verdad? Conocimiento y sabiduría no es lo mismo. La diferencia, aunque son muy similares, pero la diferencia entre el conocimiento y sabiduría es el Espíritu Santo. Sí, mucha gente tiene conocimiento y mucha gente hoy nos puede recitar la Biblia y uno se queda con la boca abierta porque hay mucho conocimiento, pero su misma vida, ¿verdad? Su misma manera de vivir nos enseña que hace falta Espíritu Santo para que ese conocimiento se convierta en sabiduría. Amén. No solamente hablar lo que conocen, sino hablar lo que están viviendo. Entonces miramos que el apóstol Pablo nos enseña la escritura, hermanos, que era lleno de gracia, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, ¿verdad? Como lo conocieron antes de Jesús, fue un hombre reconocido, le decía, por su conocimiento. Tenía mucho conocimiento, pero también tenía sus convicciones bien firmes, y en Jesús, ¿verdad? Una fe, hermanos, que realmente impresionaba, y una sabiduría que realmente, hermanos, dejaba con la boca abierta a los que le conocían, ¿sí? Conocido por el mundo de su tiempo, y no solamente los cristianos, sino también aquellos que practicaban el judaísmo religioso, así como también lo miramos en la escritura, el gobierno, ¿verdad? De su tiempo lo que le conocía también. Conocían a Pablo, todos conocían a Pablo. El apóstol Pablo vino a ser, hermanos, un vivo ejemplo de Jesús. Esto es lo más impresionante, que él vino a ser un vivo ejemplo de Jesús, como él mismo lo declara. Él mismo, hermanos, se toma, fíjese, la libertad, y yo le digo que plenamente, hermanos, ordenado y autorizado por el Espíritu Santo a decir: sed ejemplos de mí como yo de Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Si usted y yo nos ponemos a pensar a alguien que diga: sed ejemplos de mí, mírame a mí como ejemplo, porque yo soy un ejemplo de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Pero le decía, fue un hombre que fue plenamente ordenado y autorizado por el mismo Espíritu Santo, hermanos, ahí en 1 Corintios 11:1 y en Filipenses 3:17. Después lo puede buscar. Pero sabe, sus cartas, hermanos, las cartas del apóstol Pablo hablan claramente de sus convicciones como lo que el amor de Jesús provocó en su vida, ¿sí? El amor de Jesús, hermanos, conmovió su ser, lo más profundo de su ser, y lo inspiró a vivir para él, ¿sí? Mira ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3:7. Le decía, el amor de Jesús conmovió lo más profundo del ser del apóstol, ¿sí? Para inspirarlo, hermanos, a vivir como él. ¿Ya está ahí? Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas, fíjese esto, hermanos, fíjese esto, y es importante que usted y yo entremos, hermanos, en la meditación de la palabra cuando leemos la palabra. Amén. Porque no estamos leyendo, hermanos, un libro de texto, cualquier libro de texto. No estamos leyendo, hermanos, una fábula, un cuento de hadas. Estamos leyendo la palabra de Dios. Y quiero que usted y yo meditemos, hermanos, al ir leyendo, y nos demos cuenta de lo que está diciendo la escritura. Dice el apóstol: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las tengo, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí, hermanos, en lo más profundo y sensible de nuestro ser, es donde se albergan las más arraigadas y firmes ideologías o convicciones que el ser humano tiene. Ahí, hermanos, ahí en la profundidad de nuestro ser y de la profundidad, hermanos, del ser, de su ser, el apóstol Pablo, hermanos, dice estas palabras. Habla convencido, hermanos, de algo que había conmovido su corazón, y esto era: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Todo lo que yo consideraba que valía de mí. Yo no sé si usted está meditando en esta palabra.
Pero hermanos, lo que está diciendo el apóstol, todo lo que valía de mí, lo que era de mi ganancia, mi conocimiento, mis habilidades, amén, todo lo que soy, todo lo que representa mi naturaleza, mi esencia, lo tengo ahí por pérdida, por basura, dice. Por pérdida. ¿Sí? Le decía, hermanos, que ahí en lo más profundo y lo sensible de nuestro ser, ahí es donde se albergan, ¿sí?, las más arraigadas y firmes ideologías o convicciones del ser humano, que el ser humano tiene. Y fíjese, el apóstol Pablo lo que está diciendo, todo el amor que Cristo mostró en su proceso de sufrimiento. Yo me puedo imaginar al apóstol Pablo, hermanos, meditando en esto, meditando, hermanos, en el proceso de sufrimiento de Jesús y en su muerte por nosotros, y el reino de los cielos que Jesús mismo había demostrado a través de su ministerio, que el reino de los cielos se había acercado, hermanos, a la humanidad, se había acercado al mundo, y él estaba diciendo en estas palabras que esto era más valioso y sublime que la humanidad, hermanos, había recibido. Lo más valioso y sublime que la humanidad había recibido. Sí. No hay algo más valioso, decía. Dice, todo lo que soy, todo lo que tengo, dice el apóstol, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuántos podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo? Y un solo amén. Ahí en línea, amén, sí. ¿Cuántos podemos decir una vez más? A lo mejor no me escuchó bien. ¿Cuántos podemos decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo? 4, 5. Gloria al Señor, ya vamos de gane. ¿Saben, amados? No muchos se dan cuenta del valor de este tesoro, y por resultado no muchos lo atesoran como lo que es. ¿Sí? Lo mejor de Dios que el mundo ha recibido. El sacrificio de Jesús y el testimonio de Jesús, hermanos, que vino a demostrar que el reino de los cielos existía, es lo mejor de Dios que usted y yo hemos recibido. Le decía, no muchos lo consideran, no muchos lo atesoran como lo que es. ¿Sabe? Triste decirlo, que muchos, aún hermanos, dentro de la iglesia, han dejado, hermanos, de vivir su vida o hacer del cristianismo, hacer de la vida cristiana como un estilo de vida. Ahora para muchos es solamente un hobby, ¿sí?, un pasatiempo. Tristemente, cuando puedo lo hago, cuando puedo voy, cuando puedo busco al Señor. Se ha convertido en un hobby. Cuando, hermanos, miramos en la vida de estos hombres de Dios que representaba todo lo que ellos tenían, como el apóstol Pablo. Tener a Jesús y haber conocido a Jesús, haber sido llamado por Cristo, hermano, representaba lo más grande y lo más valioso que él tenía, de tal manera que él declara, hermanos, de sí mismo, todo lo que soy y todo lo que tengo lo he estimado por pérdida por amor de Cristo. Sí. Y más después de la pandemia, óigame, después de la pandemia, hermanos, ya muchos dejaron de vivir un estilo de vida cristiano y empezaron a vivir un hobby del cristianismo, hacer del cristianismo un hobby más, como un deporte, como esas idas al parque, ¿verdad? Como cuando hay chance. Pero no, hermanos, para el apóstol Pablo esto era muy diferente. En Gálatas 1, versículo 4 dice el apóstol acerca de Jesús, fíjese, Gálatas 1:4. Yo hablo de Jesús de esta manera: todo lo que soy,
Y todo lo que tengo lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice el apóstol. Y ahí en Gálatas 1:4 dice, el cual, fíjese esto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Wow. Librarnos del presente siglo malo. El presente siglo malo, dice. Si estamos meditando juntos, hermanos, aquí. ¿Está meditando usted conmigo ahí en su casa? Creo que no es necesario que le haga o que le hable yo de todo lo que está ocurriendo en este presente siglo malo, como dice ahí. Porque estoy seguro que usted está en pleno conocimiento de la falta de valores morales y valores, aún los valores naturales en nuestro tiempo. Es impresionante cómo aún, hermanos, las leyes naturales han sido violadas como nunca antes, sin que nadie haga justicia. Sí. Es impresionante, hermanos, cómo la sociedad de nuestro tiempo carece de valores morales, y le decía, aún valores naturales, lo que es naturaleza. Todo es por falta de valores espirituales. Nos damos cuenta, hermanos, todos los días, ¿verdad?, que de la terrible falta de valor a la vida misma, que ha entenebrecido y ha apartado las mentes y los corazones del conocimiento de Dios en nuestra sociedad. Ahora la vida no vale nada, ¿verdad? Se mata como si se tirara algo a la basura. Es impresionante. Y dice el apóstol, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Fíjese esto, por nuestros pecados. ¿Por los pecados de quién? Por los nuestros. Por nuestros pecados, dice, para librarnos de qué. ¿Librarnos de qué? Librarnos del presente siglo malo. ¿Sí? Para librarnos de este siglo malo, dice ahí, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El apóstol está declarando, hermanos, todo lo mío, o sea, todo lo que tengo, todo lo que sé, lo que conozco y todo lo que soy, todo lo que es mi esencia, lo tengo por basura, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Yo no valgo nada, decía el apóstol Pablo. En otras palabras, quiero más de Cristo en mi vida que de mí mismo. Más de Jesús en mí. Más de Jesús en mí que de mí mismo. Completamente, hermanos, en contradicción con toda ideología humanista de todos los tiempos. ¿Sabe lo que dice la ideología humanista? La que ahorita se mueve, hermanos, con todo su poder y su esplendor, lamentablemente, en nuestro mundo, que el centro del universo es el ser humano. Esa es la ideología humanista. Tristemente tengo que decirlo, que aún dentro de la iglesia, hermanos, en estos tiempos, los predicadores que encubiertamente, porque lo saben envolver bien bonito, para hacer sentir bien a la gente, pero que encubiertamente presentan estas ideologías humanistas, son los que tienen multitud de seguidores. Sí. Los que hablan de que wow, no, que tú vales mucho, ¿verdad? Y en un sentido, hermano, mal enfocado, hablando de que tú eres empoderado y que tú eres empoderada y que si el marido no te aprecia, déjalo, ¿verdad? Y yo no sé cuántas cosas enseñan hoy en este tiempo.
¿Y cómo tienen de seguidores? Olvidándose de lo principal. El centro del universo no es el hombre. El centro del universo es Jesús. Es Dios. Es nuestro Dios, hermanos. Pero para el apóstol, hermanos, la fe en Jesús cambió el enfoque de su vida. Cuando muchos se sentían y se sienten el centro del universo, para el apóstol Pablo, hermanos, fue diferente en su experiencia. Mire, Filipenses 3, el versículo 8 al 11. Hoy ya no se puede hablar de la verdad, ¿verdad, hermanos? Hoy ya no se puede hablar de la verdad, porque hasta las redes sociales ¿cómo le dicen? Lo clausuran o lo vetan a uno, ¿no? No se puede hablar de la verdad, pero el apóstol decía: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, porque por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, decía. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, más de Cristo y menos de mí mismo. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia. Note esto: no depende de mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. Versículo 10. Llegando a ser que semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque quiero ser semejante a Él en su muerte. De acuerdo con los argumentos del apóstol Pablo, hermanos, que hemos leído hasta este momento, para aquel que verdaderamente ha creído en Cristo, verdaderamente ha creído en Cristo, y no es una profesión o solamente una pronunciación de labios, sino que realmente ha creído en Cristo y practica la verdadera fe, yo ya no es importante. Y mi conocimiento ha dejado de ser relevante. Ahora en Cristo, nada es más importante en todo el universo y todo lo que existe que tenerlo a Él como centro de nuestra vida. Está diciendo que nada en absoluto tiene sentido si no es nacido del propósito de Dios para nuestra vida. Y nada de lo que hay en el mundo, absolutamente nada, ni aún la vida misma es más grande y sublime que el sacrificio de Jesús en la cruz. Nada es de más valor que el dolor de su sufrimiento por nosotros. No hay nada más valioso que su entrega total para darnos vida. Su sacrificio, hermanos, por formalizar su llamado en nosotros y darnos a conocer su propósito y sus planes para cada uno. Es lo que está diciendo el apóstol. Nada es más importante que esto. Nada es más importante que Jesús y su llamado y sus propósitos para mi vida en específico.
todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo de este mundo, lo estimo como pérdida, a fin de conocerle y ser semejante a Él, decía el apóstol. Ser semejante a Él. Y sabe, tristemente hoy en día ya no es una de las metas principales o la meta principal del creyente. Ser semejante a Jesús. Porque representa sacrificio, representa entrega, representa dedicación, representa dar el tiempo que no tengo, dar el dinero que no tengo, dar la vida que no tengo. Son pocos los que buscan ser semejantes a Jesús hoy en día, porque cuesta, hermanos, ofrenda y sacrificio. Ofrenda y sacrificio. Y continúa diciendo el apóstol, al fin que sobre todas las cosas, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía. Filipenses 1, 21 y 26 al 26. ¿Está ahí conmigo? Versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, y dice, y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, decía. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, para mí es mejor irme con Cristo. Pero si tengo que estar aquí para que la obra sea beneficiada, si tengo que seguir viviendo para trabajar y enfocar mi vida en el servicio del Señor y entregar mi vida en ofrenda y sacrificio, entonces no sé qué escoger, decía. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, dice. Wow, qué locura, qué onda con este brother. Teniendo deseo de partir, ya se quiere morir, ¿verdad? Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero queda en la carne. Dicen, ¿dónde en la carne es más necesario? ¿Por causa de quién de vosotros? Porque los amo, les decía ahí. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, decía. Pero quiero que entiendan algo, les decía a los hermanos. Para mí el vivir es Cristo. Si yo voy a vivir para Cristo, decía, y el morir es ganancia. Si muero es porque ya puedo estar con Cristo, mi Señor y Salvador. Para algunos, quizás estas palabras suenen como muy exageradas o como una locura. Pero si antes de presentar ese veredicto ante los eruditos del psicoanálisis y del saber sobre el apóstol Pablo, usted y yo nos preguntáramos, ¿qué fue lo que llevó a Pablo a decir estas palabras? Y no solamente a decirlas, sino también vivirlas cada día en su humanidad. ¿Qué lo llevó a mantenerse firme en sus convicciones hasta el punto de ser martirizado y decapitado por ello? Así como Pablo, hermanos, los otros apóstoles, muchos hermanos se mantuvieron de pie no solamente físicamente,
firmes, sino también en sus convicciones de fe, hermanos, ante tan grande espanto de la muerte. Como cuenta la historia de los cristianos allá del primer siglo en el Coliseo romano, y en nuestros tiempos los hermanos en Siria, en Irak, en Corea, aún en el sur de México y en otros lugares hostiles para los creyentes en Jesús, que han sufrido persecución. Así como aquel hermano que compuso el canto, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. ¿Qué es lo que mantuvo a esos héroes de la fe y hoy mantiene a nuestros hermanos mártires firmes en su fe en esos lugares hostiles? De tal forma que aún muchos de ellos están dispuestos a morir con sus ojos puestos en el cielo, con su mirada puesta, hermanos, en el cielo, diciendo algo así como: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla lo que para algunos serían incoherencias, o como dijeron de Jesús sus hermanos cuando hablaba del reino de los cielos y predicaba, hermanos, la necesidad de morir a nuestra carne y nacer de nuevo. Decían sus hermanos: está fuera de sí, está loco. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué sucedía en ellos? ¿Qué sucedía, hermanos? ¿Qué sucedió en la vida del apóstol Pablo, que tenía esas convicciones? Como mirábamos la semana pasada en los discípulos, ¿por qué ellos tenían esas convicciones, hermanos, de dejarlo todo, hermanos, por alcanzar, hermanos, ser la vida en Cristo? ¿Por qué estaban dispuestos? ¿Por qué el apóstol Pablo se atreve a decir esto y dice estas palabras y habla de sí mismo? No me importa morir. Él lo explica en Gálatas 2:20, mire. Y quiero que meditemos juntos, hermanos. Ya está ahí conmigo. Ya se lo pusieron ahí, ahí está. Dice el apóstol, note esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. ¿Qué más dice? Y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Qué impresionante esto, hermanos, es en la vida cristiana, en la vida de Cristo, que usted y yo, hermanos, debemos estar viviendo. Decía el apóstol: ya no vivo yo. Hoy nosotros nos aferramos a vivir nosotros mismos nuestra vida y estamos ahí peleando no solamente en contra, hermanos, de la naturaleza, sino en contra de Cristo mismo, hermanos. El Espíritu Santo que clama por nosotros: Abba, Padre. Clama: Padre, Padre, ten misericordia. ¿Por qué? Porque estamos peleando nuestra vida. Pero decía el apóstol, él no tenía este problema. Él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted se imagina a Cristo no queriendo ir a la iglesia a orar, hermanos. Se imagina a Cristo no querer estar en el templo, hermanos, hablando y glorificando al Padre. Usted puede imaginarse a Cristo sin pasar un momento de meditación y de intimidad con su Padre. Realmente puede imaginarse a Cristo no yendo al monte a orar, hermanos, y pasarse horas ahí intimando con el Padre. Usted puede imaginarse a Cristo viviendo nuestra vida el día de hoy. Yo no, hermano. Ya no vivo yo, dice. Wow, cuánto nos cuesta a nosotros los cristianos, los que decimos ser cristianos el día de hoy, que nos decimos hijos de Dios. Nos llamamos como el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nos decimos cristianos. Pero no queremos soltar esta vida que no es nuestra.
No queremos soltar esta vida que no es nuestra, hermanos, pero el apóstol Pablo no tenía. Por eso él decía, hermanos, con toda libertad, y le decía, plenamente ordenado y autorizado por el Espíritu Santo, sed ejemplos de mí, como yo de Jesucristo. Porque él entendía, hermanos, la importancia de vivir una vida cristiana como Cristo la vivió. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, ¿en dónde? En la carne. En la carne, en esta naturaleza que no quiere hacer las cosas que le agrada a Dios. Lo que vivo en la carne, lo que vivo en las dificultades de mis deseos, en las dificultades de mi naturaleza, dice que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo, pero ¿por qué lo vives en la fe del Hijo de Dios? Porque Él me amó, dice ahí el versículo, mire. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo podría yo pagarle diferente a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Sabe qué sucedió, hermanos, con el apóstol Pablo? Sus ideologías, sus pensamientos dejaron de ser egocéntricos. Dejaron de ser ideologías humanistas, donde el hombre es el centro del universo. El apóstol Pablo se dio cuenta que él no era el centro de nada, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, su pensamiento, su mente fue transformada, y allá con el encuentro que tuvo con Jesús, dejó de ser egocéntrico, dejó de centrarse en sí mismo y de su comodidad y de su conocimiento y de su esencia, y se volvió completamente cristocéntrico. Cristocéntrico. Y qué difícil es volverse completamente cristocéntrico. Jesús explicó en Mateo 33:44 la convicción de Pablo y de todos estos hermanos que vivieron en todos los tiempos con esa convicción de vivir para Cristo, de crucificarse juntamente con Cristo para no vivir ellos mismos, sino que Cristo viviera en ellos. Jesús lo explica. 13:44 de Mateo. Ahí está. Además, el reino de los cielos, note esto, es semejante a que a un tesoro escondido. ¿Cuántos hemos escuchado de un tesoro? Allá en su casa, ¿ha escuchado un tesoro? Cuando pensamos en tesoro, cuando hemos escuchado en tesoro, wow, si hablamos de ser millonarios, ¿no? Hablamos de riquezas. Hablamos de la solución a nuestros problemas económicos. Cuando pensamos en tesoros y escuchamos de tesoros y que alguien se encontró un tesoro, es ya viví feliz toda la vida, ¿sí o no? Bueno, sí o sí. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, les decía, en un campo, el cual un hombre, lo que había encontrado el apóstol Pablo, fíjese, hermano, lo que habían encontrado esos hombres de Dios, los discípulos, los hermanos allá, hermanos, en el Coliseo romano, los hermanos en Siria, el hermano que canta, hermanos, he decidido seguir a Cristo. ¿Qué encontró? Dice, lo halla el hombre, el cual halla el hombre, dice, o el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Vende qué? Todo que, todo lo que tiene, y compra aquel campo. Es el tesoro. Es el tesoro que me va a quitar de mis preocupaciones. Es el tesoro que me va
a librar de la muerte eterna. Vale la pena, dice Jesús, darlo todo por ese tesoro escondido en aquel campo. Esto es ofrenda y sacrificio en Cristo. Ofrenda y sacrificio en Cristo. Jesús lo entregó todo. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien. Aquellos hermanos que han sufrido y muerto por el evangelio de Cristo lo sabían muy bien y tuvieron muy claro en su corazón el valor del gran tesoro de ese sacrificio de Jesús, que lo entregó todo, todo, todo por usted y por mí. Esto es ofrenda y sacrificio. Muchos han sido los testimonios pronunciados en la Escritura, y muchos son los testimonios pronunciados en la historia misma de personas que por fe, hermanos, por la fe de ellos, los cielos han sido conmovidos, porque han conocido y han entendido. No es lo mismo conocer y entender. Muchas veces conocemos pero no entendemos. Pero ellos conocieron y entendieron el valor de la ofrenda y sacrificio en Jesús. Toda ofrenda y sacrificio inició con y en Jesús. Y por esto mismo, hermanos, su amor y misericordia se sigue extendiendo hacia todos nosotros cada día. Si no haya comenzado en Jesús o con Jesús, hermanos, quizás no sería lo mismo. Pero porque inició el sacrificio, hermanos, en Jesús y con Jesús, usted y yo, hermanos, tenemos un amor y una misericordia que cada día, hermanos, nos ayuda a despertar con una nueva oportunidad. Con una nueva oportunidad, hermanos, de querer ser fieles al Señor. Una nueva oportunidad de querer valorar el sacrificio de Jesús como lo que es. Lo mejor de Dios entregado al mundo. El gran tesoro que vale la pena pensar como los discípulos, pensar como Pablo, pensar como los primeros cristianos allá en Roma, pensar como los cristianos que hoy en día realmente viven su vida cristiana y lo demuestran todos los días con su vida, entregando su vida en sacrificio, con sus ojos puestos en el cielo, su mirada puestas en Jesús, hermanos. Entregan su vida misma, porque todo lo tienen por pérdida para ganar a Cristo. Y yo creo que si usted y yo nos ponemos a pensar, si lo damos todo, en nuestra mente diríamos todo lo damos por el Señor. Pero muchas veces nos cuesta hacerlo pequeño. Muchas veces nos cuesta hacerlo pequeño para Dios. Fíjese, yo no sé si usted piensa en esto, pero yo siempre pienso, hermanos, en esa frase que Jesús, hermanos, pronuncia, que le dirá a aquellos que entren al reino. Y yo me pongo a pensar, le digo, a mí me gusta meditar, y qué bueno que podamos meditarlo todos juntos, cada que nos metemos en la palabra meditar, ¿verdad? Cuando Jesús dice, lo poco fuiste fiel, quiere decir que todo lo que yo haga en mi vida fue fácil.
todo el esfuerzo que si yo me enfoqué haciendo y viviendo la vida como el apóstol Pablo, usando su ejemplo, recibiré del Señor. En lo poco fuiste fiel. O sea que me faltaron vidas para hacer lo que debería hacer, pero en lo poco fuiste fiel, dice, y en lo mucho te pondré. El sacrificio de Jesús, hermanos, es el mejor ejemplo de una ofrenda y sacrificio. Amén. Que el día de hoy todos deberíamos de valorar, todos deberíamos de considerar y darle valor a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Póngase de pie, por favor. Voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está. Y ahí en su casa cierre sus ojos, por favor. Quiero orar por usted ahí en su casa. Cierre sus ojos. Con los ojos abiertos, realmente alguien me dice, ¿sí se puede orar? Yo digo, yo no batallo mucho para orar, me distraigo mucho, miro a las personas con los ojos abiertos, no me puedo concentrar. Me decía un hermano el jueves, ¿verdad? No, a mí me gusta concentrarme, y sí, es cierto, tiene mucho sentido. Ahora con los ojos abiertos ahí, distraído ahí, lo que hizo la hermana que se agarró, cierre sus ojos. Dígale, Señor, te damos gracias por tu vida. Allá en su casa, dígale, Señor, te doy gracias por tu vida, Jesús. Te doy gracias por tu muerte. Y hoy, si usted no ha tenido la oportunidad de conocerle como Señor y Salvador, hoy es su día. Hoy puede decirle, Jesús, ven y entra en mi corazón. Yo quiero darle valor a ese sacrificio. Yo quiero, Señor, sentir, Señor, y vivir lo que se está predicando en esta tarde. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero vivir una vida. Si usted ya es creyente, ya creyó en Jesús, ahora dígale, Señor, enséñame a vivir una vida como un hijo de Dios. Porque entiendo que no todo el que diga Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a vivir una vida cristiana de verdad, no solamente de nombre o de apellido, sino cristiana de verdad, un verdadero creyente que vive una vida, Señor, como a ti te agrada. Una vida esforzada, Señor, una vida como valientes. Y que algún día, Señor, tenga el privilegio de decir, sed ejemplos de mí, como yo de Jesucristo. Padre, perdona nuestras ofensas. Dígale al Señor, Señor, perdona mis ofensas. Hágalo personal, es usted y Dios. Perdona mis ofensas, Señor, cuando te he dicho que no y tú me dices que sí. Cuando me he dejado llevar, Señor, por mis ideologías. Cuando he querido hacer lo que quiero hacer y no tu voluntad, Padre, perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Quiero vivir para ti. Quiero ser como tú, Jesús. Gracias, papá. Allá en su casa, el Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos el día jueves a las 7 de la tarde. No se lo pierda. Amén. El Señor les bendiga.